Hola, Juan. Carmen, ¿cómo tal? estás? Bueno, un poco triste porque acabamos temporada, pero estoy en fake news. Eso significa que vengo a desmentir un bulo histórico. Lo de Walt Disney ya lo he hecho yo. Vale, yo tengo otro. ¿Tienes otro? Sí, tengo Vale, otro, además que tiene nombres y apellidos. dímelos. Franziska Schwanskowska. No sé si te sonará mucho este nombre. Nada de nada, ¿no? No, y viendo la foto tampoco. Tampoco. Vale, normal. ¿Francisca cómo? Schwanskowska, es polaco. Polaco, bien. Bueno, es normal que no la conozcas, pero si te digo Anastasia de la dinastía Romanov, Ahora sí, Anastasia sí, porque he visto la película de Don Bluth y el musical, que no recomiendo. vale, me lo apunto. Vale, bueno, pues esta Franziska fue una de las muchas mujeres que dijo ser la última de los Romanov o la supuesta última de los Romanov. Vamos a contar esta historia desde el principio para que se entienda bien. A inicios del siglo XX en Rusia reinaba el zar Nicolás II de la dinastía Romanov. Como sabes, esto fue así hasta 1917, cuando estalla la Revolución Rusa. Los bolcheviques toman el poder y mandan a toda la familia imperial rusa a Ekaterimburgo, que está ahí, como verás, perdido en medio de Siberia. Ekaterimburgo. Sí. Ya el nombre no acompaña. No acompaña mucho. No acompaña demasiado. Encima, Sí. si me dices que está perdido en Siberia, pues Sí. todavía menos. Bueno, pues estuvieron ahí hasta 1918, cuando en julio de ese año, pues el zar, la zarina, sus 5 hijos y sus 4 sirvientes fueron brutalmente asesinados en el bajo de la casa donde estaban viviendo. Fíjate cómo se quedó, o sea, aquello era un cuadro. ¿Sabemos cómo murieron? Bueno, murieron fusilados, pero en aquel momento no se sabía. Se envolvió todo ese asesinato en un halo de misterio y de polémica porque no aparecían los cuerpos, y claro, si no hay cuerpos, pues enseguida empezó a generarse la leyenda de que podía haber un último superviviente, un último Romanov, y todos estos rumores se concentraron sobre todo en torno a la pequeña Anastasia. Enseguida empezaron a aparecer un montón de mujeres que decían ser ella. Pero hoy te voy a contar la historia de la que fue la más mediática, Franziska Schwanskowska, cuya historia empieza en 1920 en Berlín, cuando intenta suicidarse en un río. Bueno, por ahora me has traído un fusilamiento, Sí, un internamiento en Siberia y ahora un suicidio en un río. sí, va calentita hoy la sección, ¿eh? ¿Me puedes dar un poquito más de alegría, que es la última sección que vas a hacer en este último programa de la Verdad, temporada? llevas razón, Juan. Bueno, pues la internaron en un psiquiátrico cuando la rescataron de aquel intento de suicidio, y allí, como nadie la conocía, nadie la reclamaba, ella iba sin identificar, pues la anotaron como Fräulein Unbekannt, que en alemán significa muchacha desconocida. Pero esta muchacha desconocida, al poco tiempo de estar ingresada en el psiquiátrico, empezó a decir que era la mismísima Anastasia. Más o menos se parecía un poco, o eso decía la gente, había cierto parecido, podía ser un poquito similar. ¿No ves? Aquí tenemos las imágenes. Bueno, juzga tú mismo. Yo creo que no, que juzguen en casa. Bueno, pues no solamente estas cosas que ves que son argumentos bastante flojos, sino que ella construyó toda una historia para argumentar que efectivamente su identidad era la de Anastasia. Dijo que había conseguido escapar de esa masacre ayudada por un soldado del que se había enamorado y que juntos habían llegado a Bucarest, se habían casado y ella había adoptado el apellido de este soldado, o sea que se hacía llamar Anastasia Tchaikovsky. Esto era una idea un poco loca, ¿no? Porque suponía enamorarte y casarte con un soldado que había fusilado a toda tu familia. Bueno, el roce hace el cariño también, ¿no? Dicen. En Sí. cualquier caso, algo más tuvo que haber en esta historia, que Claro, ¿no? alguien La se lo historia- tuvo que creer. Sí, bueno, veis que además todo esto venía un poco alimentado también porque la Unión Soviética seguía manteniendo absoluto silencio respecto a este fusilamiento y respecto a dónde estaban los famosos cuerpos de los Romanov. Entonces el bulo fue cogiendo cada vez más fuerza y la repercusión mediática fue enorme. Tanto que hubo un momento en el que nuestra protagonista se tuvo que ir a Estados Unidos un poco sobrepasada por las circunstancias y allí llegó con otra identidad, Anna Anderson. Y cuando llegó ahí a Estados Unidos, la prensa enseguida se hizo eco también de que había llegado y muchos quisieron acercarse a ella, unos para corroborar que era Anastasia, aunque la mayoría coincidió en afirmar que, bueno, que esta mujer lo único que tenía era delirios de grandeza y problemas psicológicos bastante graves. Pero la familia Romanov tenía que pronunciarse de alguna forma sobre Sí, esto, ¿no? pues fíjate que hubo algunos pocos que quisieron creer esta versión, porque claro, que hubiese estado viva Anastasia suponía que había cierta esperanza para restaurar la monarquía en Rusia, pero la mayoría, la verdad es que coincidió en negarle esa identidad, nadie creía que era Anastasia, incluso empezaron a hacer una investigación privada que concluyó que ni Anastasia Romanov, ni Anastasia Tchaikovsky, ni Anna Anderson, esta mujer era Franziska Schwanskowska, que no era otra que una obrera polaca que tenía un larguísimo historial de enfermedades mentales y de encierros psiquiátricos. O sea que un bulo como una catedral, Juan. Supongo que la única manera de resolver este problema, este dilema, que al fin y al cabo, oye, es su palabra contra de los Romanov, Claro.
no tenemos la cosa muy clara, es que apareciera el cuerpo, el cadáver Sí. de la auténtica niña que había sido fusilada, ¿no? Efectivamente, el tiempo acabó dando la razón a todas aquellas personas que no creyeron a esta Anastasia ni a las otras muchas que fueron apareciendo a lo largo del tiempo, porque en 1979 se encontró por fin la fosa donde descansaban los restos de los Romanov, aunque no fue hasta 1991, ya con la caída del bloque soviético, cuando pudieron hacerse las pruebas científicas que confirmaron tiempo después, en 2009, que todos los Romanov habían fallecido aquella fatal noche de julio de 1918, aunque nuestra protagonista, Ana Anastasia Francisca, siguió diciendo hasta el día que falleció en 1984 que ella era la ultimísima Romanov. Bueno, un bulo alimentado por la ausencia del ADN, Sí. los registros fotográficos, digamos que tenues, Sí. documentales aún más tenues, la ausencia de los cadáveres, o por lo menos el que no los hubieran encontrado, pero que desaparece en cuanto los historiadores os ponéis de verdad a la tarea y nos estropeáis todo, porque Vaya. ahora ni Walt Disney, Nada. ni la película de Anastasia. A ver, ¿qué va a ser lo siguiente? Ya lo siento, Juan, yo te cuento lo que pasó. Lo que hubiera podido pasar te lo cuenta Javier, yo te cuento lo que pasó. Eso es verdad, pero ¿la Bella Durmiente no se pinchó con una rueca? Bueno, eso te lo cuento en la próxima temporada, ¿te parece? Me parece muy bien. Muchísimas gracias, Carmen Guillén.